El planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. Escuchamos al mundo con todo su alboroto. Los párpados suben y los ojos tiran fotos. Y salimos de la cuna para dormir en la... Como crecen las ramas, como crecen las hojas. Carlos Mario Gutiérrez nació el 27 de octubre de 1953 en Río Cuarto. Es hijo de Carlos y de Perla. Fue padre de María Soledad, Martín, Tobías, Manuel y María Clara, y abuelo de Francisco, Santiago, Julia y Federico. Estudió el primario en el Normal, el secundario en el Liceo Militar General Paz, y no pudo completar la carrera universitaria por las persecuciones de la dictadura. Durante el golpe de Estado fue detenido y secuestrado. Los militares lo derivaron al Penal 9 de La Plata, donde resultó asesinado el riocuartense Alberto Pinto. Carlos Gutiérrez fue uno de los sobrevivientes de aquella noche, la más larga de la historia argentina. En Río Cuarto fue electo concejal antes de ser convocado como ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Córdoba en la gobernación de Juan Schiaretti. Es considerado el primer schiarettista riocuartense y mantiene un fuerte vínculo personal con el gobernador. Entre 2015 y 2019 fue miembro de la legislatura de la provincia de Córdoba y llegó a ser presidente de la unicameral. En 2019 fue electo diputado nacional. Lo apasiona el contacto con la naturaleza y es hincha de Racing, aunque no se considera futbolero. Bueno, es difícil ser futbolero e hincha de Racing, ¿o no? No son muy apasionados los hinchas de Racing. Sus libros de cabecera son Temor y Temblor, de Soren Kierkegaard, El sentimiento trágico de la vida de Miguel Unamuno y Los demonios de Dostoyevsky. Escucha música de los años 60 y 70. Su lugar en Río Cuarto es Banda Norte y en el mundo, Villa Cañada del Sauce. Si pudiera elegir un momento para volver a vivir, lo haría en las Navidades con toda la familia. Asegura que le molesta la injusticia y que lo apasionan los viajes por tierra recorriendo diferentes lugares. Está aquí en los estudios de la radio el diputado nacional Carlos Gutiérrez. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buen día, Pablo. Hola, Flor. ¿Cómo están ustedes? Gracias por invitarme. Pero empecemos por una aclaración. Sí. ¿Cómo es eso de que es difícil ser futbolero y ser hincha de la academia? No, los hinchas de Racing son muy futboleros. Son muy apasionados. No solamente futboleros, somos fanáticamente futboleros. Claro que llevamos una dificultad, diría yo, casi como una mochila permanente, ¿no? Yo tengo regalado por mi hijo, que también, uno de mis hijos, que es hincha de Racing, fanático de Racing. Él sí es futbolero, yo no, ¿viste? Mis amigos me cargan, mis compañeros me cargan. No vas a la cancha, estás en Buenos Aires y no voy al cilindro. Cancha, no, yo veo fútbol, digamos, en los partidos de la selección, soy un futbolero muy particular, así que, pero sí tengo regalado por él, en un tallercito de mi casa, donde hago muchas tareas de mantenimiento de mis bicicletas y ese tipo de cosas, la foto del Racing del 66, claro. Que con cejas y bueno, el equipo de José. El equipo de José, que no muchos pueden tener no muchos hinchas de otros cuadros pueden tener esa. Lo que no me dijo en la prueba cuando buscábamos los datos de presentación es que además es bicicletero. Tiene una bicicletería ahí en la casa. Bueno, pero no quiero terminar mis días sin aprender más la mecánica de pero tiene un tallercito ahí en la casa, tenés un tallercito. Soy ciclista de hace ya muchos años. Ajá. Y bueno, y me he convertido en un apasionado practicante y bueno, e hincha sigo los tours, fundamentalmente las carreras del calendario europeo, y bueno, el calendario de mountain bike, y en fin, es algo que realmente me apasiona. La política necesita ese desahogo, ¿no? La verdad que sí, yo creo que no solamente la política, sino hoy las actividades en general son tan estresantes, todo es tan rápido, la cabeza tiene que funcionar a una velocidad, porque el desafío cotidiano lo exige así. Vuelvo a decir, no solamente la política, que bueno, se necesita un cable a tierra, y la bicicleta es algo extraordinario en ese sentido. Y bueno, y sobre todo quienes practican el ciclismo de montaña saben lo que esto significa, saben lo que significa estar aún con 1 o 2 grados bajo cero en plena montaña, muchas veces solo, con la naturaleza, con
las vacas o las cabras, o las ovejas que a uno los corderos que a uno lo miran, sabe lo que eso significa como cable a tierra, ¿no? Bueno, Sí. en lo que tiene que ver con las emociones, imagino que esta es una campaña muy particular, ¿no? La que se está viviendo, porque hay un estado de ánimo de mucho desgaste, sobre todo emocional, después de lo que han sido transcurrir un año y medio de la pandemia, con una crisis económica que ya había dejado el gobierno de Mauricio Macri devastadora en muchos aspectos, y que se visibiliza fuertemente, digamos, en esa impresión, en ese gesto, en el rostro de la gente. ¿Ustedes lo advierten? Sí, absolutamente, Pablo y Flor. La verdad que no solamente lo advertimos, habría que estar realmente muy ciego, y la dirigencia en términos generales estamos bastante ciegos respecto de lo que le sucede hoy a la gente, ¿no? A nuestro pueblo en general, sobre todo después de la salida de la pandemia. Yo siempre digo que hay una consecuencia directa, como en una guerra, ¿no? Mientras la misma se protagoniza, en este caso la pandemia, que para nada terminó, tengámoslo también muy claro a esto, y lo que significa los efectos o las consecuencias de una posguerra, siguiendo con la comparación, o de la pospandemia. Empezamos a ver ahora las consecuencias a nivel de distintas enfermedades que abarcan, digamos, la visión de la psicología, por decir así, depresiones muy profundas, situaciones de crisis dentro de las familias, entre hijos y padres, entre la pareja, ni hablar. Es decir, este clima al cual se suma, en el caso de Argentina, esta crisis recurrente, porque crisis hay en todo el mundo, problemas hay en todo el mundo. Lo que no se entiende de Argentina, y no me parece que está la gente ya en un nivel de hartazgo que supera otros momentos históricos, lo que no se creo que ya no se tolera es esto de tropezar siempre con la misma piedra, es decir, no poder resolver cuestiones básicas del funcionamiento de la sociedad, tanto en lo económico como en el relacionamiento, sobre todo, y en esto la dirigencia tiene una responsabilidad mayúscula. Bueno, usted decía que hay un político ciego, un dirigente ciego que no ve exactamente lo que está ocurriendo. Bueno, ¿se están hablando a sí mismos los políticos? ¿Hay como una especie de microclima en el que en lugar de hablarle a la gente se hablan entre sí? A ver, hay mucho de eso. También hay cuestiones que para poner las cosas más o menos en su justa medida, hay una necesidad de seguir adelante porque, por ejemplo, en una campaña electoral hay un cronograma y ese cronograma es inmutable. Es decir, así como llegó el 12 de septiembre con unas PASO que no le interesaban mucho a nadie, va a llegar el 14 de noviembre, donde parece que hay por lo menos en principio una voluntad de la gente de ir en mayor cantidad a votar. Entonces, los candidatos tienen que atenerse llamemos al dictado de eso, de esas fechas, y tienen que seguir con la campaña adelante. Ahora, seguir con la campaña adelante también exige ir mirando a los costados, porque la sociedad empieza a tener manifestaciones que ya las hemos visto, ¿no? Yo soy de los que piensa, como un viejo pensador, que la historia no se repite sino como burla, ¿no? Es decir, como comedia. Entonces ningún momento es igual al anterior, pero sí hay elementos comunes. Nosotros esta película ya la vimos, Pablo y Flor. Ya la vimos en el 2001, vimos cómo se crispaba la sociedad, cómo uno encontraba enemigos allí donde antes... ¿Pero hay similares al 2001, hoy en la Argentina? Bueno, yo creo que hay un clima muy preocupante. Yo no quiero ser apocalíptico ni agorero de nada, ojalá esto no suceda, pero también depende mucho de nosotros. Yo no soy de los que creo en un determinismo que lo maneja vaya a saber qué leyes históricas inmutables. Yo creo que en la acción del hombre para modificar la realidad y en este caso la dirigencia política, si se pone los pantalones largos, nos ponemos los pantalones largos
el burro a la cabeza, si quieren, y asumimos lo que la sociedad está demandando, bueno, debiera ser otro el contenido incluso de la campaña. Ahora, ¿no se está debiera haber más mea culpa, debiera eso, haber... Carlos? ¿No se está incentivando desde lo discursivo esa situación virulenta? Porque uno escucha algunas terminologías, ¿no? Muy fuertes, y también desde el propio Hacemos por Córdoba, ¿no? Muy, cuando se va hacia esa crítica de la que no hay medias tintas. Parecía que todo lo que está del otro lado está mal. Digo porque acá ahí parece una tentación en Córdoba de ver quién es más antikirchnerista, quién cuestiona más al gobierno nacional. Y a veces se encuentran situaciones en las que es difícil volver de la adjetivación de eso, ¿no? Sí, digamos, la violencia verbal o discursiva en las campañas, que están, digamos, alejadas a mi criterio de la necesariedad de la polémica. La polémica a mí me gusta que sea, y creo que a la gente también le interesa, que no sea una polémica tibia, como casi actuada, digamos, en un guión predeterminado. A la gente le gusta que quienes se pongan a discutir lo hagan con pasión, expongan ideas, fundamentalmente propuestas. En esto no solamente incluso, o se puede incluir principalmente a la clase política, se puede incluir también a muchos sectores del periodismo que incentivan en visiones que pueden ser absolutamente parciales y que son válidas, porque, digamos, la libertad de prensa exige precisamente eso. Pero bueno, hay diferenciaciones, es decir, una cosa es tener la pasión de decir, defiendo tal cosa. Nosotros estamos hoy en Córdoba con un discurso fuerte, yo admito que es fuerte y que ha ido creciendo en el énfasis que se ponen, pero los ejes son los mismos de siempre. La defensa de Córdoba, estar hartos también de que los porteños nos metan la mano en el bolsillo, como dice el gobernador, cuando vamos, y porque también ese énfasis hace que se despierte de alguna manera, o el intento de despertar el interés y la atención del ciudadano, que muchas veces va naturalizando cuestiones que no son para nada naturales. La semana pasada lo tuvimos a Marco Farinas acá, en esto que usted señala de los porteños que nos meten la mano en el bolsillo. Y yo le preguntaba sobre los subsidios del transporte, ¿no? Y me decía Farina, bueno, pero el gobierno de Córdoba avaló el pacto fiscal con Macri, en el que se hizo responsable, dice. Ahora cuestionan, pero cuando estaban con Macri avalaron eso. Pero cuando surge un programa que se lleva al Congreso, uno no puede estar pensando a priori que lo va a rechazar porque va a fracasar. Es un absurdo lo que está planteando. Se hizo cargo del transporte, entonces. Este señor. O sea, me parece que los subsidios del transporte debieron y deben tener una característica que después la autoridad de aplicación, a diferencia de lo que estaba establecido en la ley, plantea de una manera totalmente distinta. Lo distinto es muy simple, Pablo, no hay que buscarle tanta vuelta. Cuando uno tiene que buscarle tanta vuelta a las cosas es porque o quiere esconder algo, o no tiene suficientes argumentos para defenderlo. ¿Los subsidios están bien repartidos en Argentina? Al transporte, vamos a hablar concretamente de eso. No. ¿Y por qué, todo queda ¿por en qué la provincia provincia? Avaló entonces esa propuesta de Macri? No, es que no se avaló. Ahí está la diferencia. Muchas veces se confunde esta cuestión, porque con ese criterio... ¿Pero no lo votaron? No, pero no votamos que fueran de esa manera los subsidios. No se votó un porcentaje. Voy a establecer un ejemplo. El martes que viene en la sesión se va a votar o se va a poner a consideración y votación la ley ovina, una modificación a la ley ovina. Bueno, en la ley ovina sí ahí se establecen artículos con determinados porcentajes mediante los cuales se reparte un fondo que se aumenta a 850 millones de pesos. Bueno, esos porcentajes nosotros no estamos de acuerdo y los vamos a cuestionar. Y es posible que tengamos disidencia en ese artículo. ¿Por qué los vamos a cuestionar? Porque precisamente tienen o toman en cuenta un solo criterio, que es el de número, la cantidad de cabezas, en este caso del rodeo lanar, y no la cantidad de productores, o no también los productores. Y en nuestro caso de Córdoba, nosotros tenemos muchos productores, pero no tenemos el mismo número de cabezas, entonces resulta desigual, resulta injusto que no se contemple eso. Bueno, pero ahí en la ley está establecido. En los subsidios no. Lo que se establece es... Nos engañó Macri, digamos. No, lo que se estableció fue de que la nación debía distribuir y la autoridad de aplicación debía cumplir con una distribución federal de los recursos.
Esta no es una destrucción federal, la que hizo Macri, ni mucho menos la que hace este gobierno. Seguimos con exactamente lo mismo. Carlos, cuando hay una elección provincial, la gente ha quedado en evidencia, ¿no? Respaldó ampliamente a Schiaretti, más del 50%, una elección Así histórica. Sin embargo, cuando hay una elección nacional, parece castigar Hacemos por Córdoba. Y esto no tiene que ver con que Schiaretti estuvo siempre muy cercano a las políticas de Macri, muy cercano hasta desde lo personal, y la gente dice, bueno, entre la copia y lo real, a lo mejor me quedo con Juez. Ese puede ser un argumento que algunos cordobeses tengan. Yo creo que no, que ese no es el argumento central. El argumento central, o en todo caso la explicación, es de que la gente sabe perfectamente qué vota cuando vota a un intendente, cuando vota a un gobernador, cuando vota a un presidente. Y nos ha pasado, y me pasó a mí cuando tuve que encabezar la famosa lista corta, donde había encima una elección que llevaba un candidato a presidente, era muy difícil terciar en esa grieta y en esa polarización. Bueno, lo mismo ocurre ahora, pero no quiere decir esto que explique, porque hay una cuestión también que está instalada en el periodismo y en muchos dirigentes. El kirchnerismo nos acusa a nosotros de ser macristas y los macristas nos acusan de ser kirchneristas. Algo no cierra en eso. Pero cuando vino Macri lo elogió a Schiaretti. Pero y está bien. Y cuando vino, y si Alberto ha tenido decisiones, o Cristina en su momento tuvo decisiones cuando gobernaba que fueron correctas, nosotros no solamente las apoyamos, lo dijimos. ¿Cuál es el pecado de decir que un presidente está haciendo las cosas bien en un aspecto? Pero cuando el balance... ¿Hizo las cosas bien? No, Macri? yo creo que en términos generales no solamente no las hizo bien, sino que las hizo muy mal, sobre todo a partir del último periodo que le tocó después de la elección de medio término al expresidente Macri, y el resultado está a la vista, y por eso el pueblo argentino lo castigó, por eso votó como votó. Ahora, tampoco esta gente está haciendo las cosas como realmente el pueblo espera. Y Córdoba no está influida. He escuchado algunas opiniones temerarias desde el punto de vista incluso de la categoría de análisis, de que nosotros podemos ser, o el gobernador Schiaretti puede influir para que los cordobeses seamos antikirchneristas como lo somos. No es así. Los cordobeses, en todo caso, si somos antikirchneristas... el cordobesismo, que era el concepto antikirchnerista, ¿no? Pero los cordobeses, si somos antikirchneristas, será porque el kirchnerismo en Córdoba ha atacado permanentemente intereses y no ha tenido una política acorde para que los cordobeses meritúen. Nadie es necio acá, ni nadie es fanático, más allá de algún grupito muy selectivo. Entonces, ese antikirchnerismo lo expresó incluso el propio presidente Fernández cuando en su calidad de candidato vino a Córdoba. Y él dijo, yo no lo necesito al gobernador Schiaretti para presentarme ante la sociedad cordobesa, ni nada por el estilo. Yo me voy a ganar los cordobeses. Bueno, evidentemente no lo hizo, porque si esta situación donde parece que el antikirchnerismo cada vez crece más en Córdoba, bueno, efectivamente tiene que ver con todos estos reclamos que los cordobeses hacemos y que fundamentalmente nuestra fuerza, Hacemos por Córdoba, le plantea no solamente al kirchnerismo, sino que le planteó en su momento al macrismo y lo seguiremos planteando gobierne con quien gobierne, porque es un problema estructural de la falta de federalismo, que lo acompañó mucho más de Schiaretti, ¿no? Hasta último momento. Y la neutralidad terminó favoreciendo al expresidente Macri. Pero quería consultarle, el congelamiento de precios, ¿le parece que puede servir? ¿Va a acompañar la provincia en el control? ¿La provincia va a ayudar al control del congelamiento de los precios? Yo veo que la situación que se plantea con el congelamiento de precios es otra vez volver a tropezar con la misma piedra. Ya lo probamos a esto en infinidad de situaciones y no dio resultado. No es este el camino. ¿Qué sucede? Que hay que llegar a esta opción por parte del gobierno nacional, porque tenemos las elecciones el 14, entonces todo se electoraliza y entonces hay que ver si podemos hacer el esfuerzo de bajar los precios. Los precios no solamente no van a bajar, sino que se va a producir o se va a empezar a producir dos efectos que ya también están absolutamente comprobados que trae aparejada este tipo de medidas. Uno es el desabastecimiento y lo otro es cómo se empieza a complicar la cadena de producción. Porque el aumento de los precios y el desabastecimiento no es solamente en la góndola,
es también en la cadena de producción de muchas industrias. Bueno, la inflación se baja no como un fenómeno aislado, no hay tiempo en este programa, sería muy largo, por lo menos. Pero no hay una concentración de empresas que terminan definiendo como pero siempre estamos con el precio. fantasma de la concentración de empresas. A ver, yo te pregunto, ¿hay concentración de empresas en Brasil? Sí. ¿Hay concentración de empresas en Uruguay? Sí. ¿Hay concentración de empresas en Paraguay? Sí. ¿En Chile? Sí. ¿Y por qué no tienen la inflación que tenemos nosotros? Evidentemente esa no es, esa es una visión, pero esa es una visión absolutamente parcial. Con los sectores concentrados, que son producto de un proceso largo en la historia económica de un país, que van teniendo distintas características, no se puede uno sentar a negociar cuando faltan 2 meses para una elección. O sea, en todo caso, lo que falla es una política económica, un plan económico, que es lo que no está habiendo acá, ni lo hubo suficientemente sólido, sobre todo en la última etapa del gobierno del expresidente Macri, como para que la inflación encuentre su lugar de negociación y su ubicación en ese plan general. Mientras no haya un plan general, mientras creamos que la inflación es un fenómeno aislado, que lo vamos a combatir con el látigo, ya vamos a ver lo que va a pasar. ¿Y Córdoba qué va a hacer? ¿Qué están diciendo los intendentes, mayoritariamente? Que no les corresponde a ellos. No va a haber un control. No va a haber un control. Pero ¿no cree que la gente es la que termina pagando siempre? Así es, bueno, ese es el resultado. Entonces, ¿cuál sería una propuesta? Está bien, no se puede explicar la inflación, sería muy amplio, pero una propuesta para poder frenar esta situación o por aliviar el bolsillo de la gente. Bueno, las propuestas están planteadas. Lo que el oficialismo nacional no hace es tomar las propuestas. Yo no digo que tome aquello que considera que no está dentro de su esquema de pensamiento respecto de esto. Pero no es que las propuestas no estén planteadas para el combate a la inflación, para tener una política económica. Es decir, cuando nosotros cuestionamos el cepo a la carne, que va a tener ya tuvo la misma consecuencia que tuvo en anteriores oportunidades. Se dijo, con el cepo vamos a garantizar la carne barata en la mesa de los argentinos. No solamente no ocurrió eso, sino dejó de subir la carne. Dejó de subir en los términos que venía dejó de subiendo. subir. Hoy ya, por una cuestión estacional de la situación de los terneros y demás, pero es un tema muy técnico, puede ser que haya hacia fin de año un aumento. Pero la carne está cara y fuera del alcance del bolsillo de los argentinos por la inflación. Porque 1.000 pesos hoy, y se está hablando de que ya viene el billete de 2.000 pesos, un billete de 2.000 pesos va a alcanzar cuando querramos acordar para 2 o 3 kilos de carne. Ese es el problema, no es el problema de el cepo a la carne, el cepo a los lácteos, las retenciones agropecuarias, todo para, en definitiva, constituir una masa de dinero que se redistribuye con un sentido social, entre otras cosas, pero que resulta que después el resultado es que eso se fuma por vía de subsidios, se transforma en humo y no da el resultado que vos, Flor, decís, que es el que a la gente le interesa. ¿Cuánto pago el kilo de carne? No quién es el culpable, digamos, pero el culpable, evidentemente, cuando uno está a cargo del Estado, es quien está a cargo del Estado. Carlos, quiero preguntarle, porque la campaña de Hacemos por Cobra estuvo muy focalizada en el concepto de ella, de la mujer, ¿no? Con Alejandra Vigo, con Natalia de la Sota. Y en los últimos, con Claudia Márquez. Por Claudia Márquez, efectivamente. Pero nosotros hemos advertido en las últimas entrevistas con los sectores de la CENAF, de colectivos de mujeres, organizaciones que están trabajando por la defensa de los derechos de la mujer, que hay una precarización laboral, que hay salarios muy bajos para quienes deben atender situaciones de la infancia y de la mujer, ha habido manifestaciones, movilizaciones. ¿No hay una contradicción entre el discurso y los hechos? ¿Y en qué aspecto en Argentina no hay una contradicción? Bueno, pero puntualicemos. Pero es que hay becarias que cobran en la CENAF, digamos, a ver, pesos, y a mí me parece muy mal eso, y hay que corregirlo, está claro, pero eso no invalida que haya una visión que se expresa, porque vos me manifestás la CENAF, pero no manifestás donde no existe, no solamente no existe ese problema de precarización, que vuelvo a decirte, está mal y hay que corregirlo,
Pero hay otros frentes de trabajo en áreas críticas, también de la mujer, también de los sectores más humildes, más postergados, donde el Estado sí es eficiente. Sí es eficiente en los programas que subsidian el empleo y no el desempleo, como siempre decimos nosotros. Sí es eficiente en materia de programas que proveen viviendas como el Vivienda Semilla. Sí es eficiente en programas como el Por Mí. Sí es eficiente en un montón de aspectos. Pero hay un déficit habitacional también en Córdoba, en particular. ¿Cómo no lo va a haber? Pero Pablo, ¿cómo? Volvemos a decir, pareciera que cuando nosotros reclamamos las cosas que le pertenecen a Córdoba y que están mal distribuidas en este país, eso significa que Córdoba tiene que responder al mito que desde alguna visión del kirchnerismo, es decir, somos una provincia privilegiada. Y como somos una provincia rica, tenemos que poner más recursos que el resto. Total, acá ustedes no tienen problema. Córdoba no es una isla. Córdoba está inmersa en Argentina, parece una obviedad esto que yo digo, pero hay que decirlo. Entonces tenemos los mismos problemas habitacionales en materia de déficit de vivienda que tiene el país. Ahora, también decimos, como ha dicho el gobernador en los últimos días, que con la plata que nosotros enviamos a la nación desde Córdoba, podríamos estar construyendo más de 66.000 viviendas. Eso también es cierto. Entonces, ahí está entonces la razón de cuáles son los déficits que tenemos, que explican por qué Córdoba también, en muchos aspectos, tiene los problemas que tiene toda Argentina. Bueno, lo habíamos charlado antes de comenzar la entrevista, lo voy a sacar un poquito de la coyuntura, pero en pocos días se va a cumplir un nuevo aniversario del momento en el que un grupo de detenidos fue trasladados en un avión Hércules a la Unidad 9 de La Plata. Entre esos detenidos estaba usted, ¿no? Estaba David Andematen, estaba Alberto Pinto, estaba Carlitos Betiol, que ya no lo tenemos lamentablemente muerto, sí. Con nosotros, ¿no? Y tuvimos la posibilidad, cuando en realidad se estaba desarrollando la instrucción, todavía no había comenzado el juicio por la muerte de Alberto Pinto, un riocuartense, un poeta, una referencia también a la Universidad Nacional de Río Cuarto, de estar allí junto a Carlos en los tribunales federales de La Plata. Y entiendo, Carlos, que era la primera vez que volvías al penal 9, ¿no? No habías vuelto nunca desde que habías recuperado la vida, que habías sido uno de los sobrevivientes de aquella detención. Así fue, y fuimos contigo y con el vasco... con el vasquito Baitía. Exactamente, como cameraman, digamos. Lo vamos, ¿no?, a recordar ese momento. En la mañana del 23 de agosto, acuciada por un diluvio de invierno y después de 27 años, Gutiérrez volvió al penal para reencontrarse con el horror. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Sí, las impresiones son muchas. No sé realmente si uno pudiera estar sintetizándolas, ¿no es cierto?, en este momento. Estando aquí parado frente al penal, yo pienso, ¿no?, que los asesinos de Alberto han gozado durante 20 años que no merecen. La muerte de Pinto y de otros 9 detenidos en el penal de La Plata fueron descubiertos por la justicia a través del juicio por la verdad, iniciado en 1998. Con la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida, las imputaciones a los asesinos fueron posibles. Aquella entrevista la realizamos en una garita frente al penal 9 de La Plata, con lluvia torrencial detrás. Nos pidieron los documentos. Y después, ¿te acuerdas, Carlos? Cuando nos íbamos nos persiguió un Forcat hasta llegar al centro de La Plata. Sí. No solamente nos apretaron, digamos, valga el término, porque estábamos parados al frente del penal, sino que después, cuando nos trasladamos un poco más allá para hacer esta nota que vos referís, bueno, nos siguieron apretando y después cuando ya decidimos salir del área, hubo un auto que nos siguió bastantes cuadras, se nos puso al lado en un semáforo, me acuerdo que el vasco iba atrás y abría los ojos grandes, como los abríamos nosotros, digamos, porque el tipo que estaba parado en un auto al lado, faltaba que fuera un Falcon nada más, verde, bueno, hizo gestos para con nosotros, como diciendo, ojo con lo que están haciendo,
Y eso era en plena democracia. Ya era plena democracia. Era en plena democracia. Digo, para que algunos todos tomemos conciencia de que la democracia, como tantas cosas, es una construcción cotidiana. No es ni hereditaria, no cae del cielo, y tampoco está llamada, lamentablemente, a mantenerse siempre si uno no la custodia. Y esto de que ya parece que, bueno, y en buena hora, ya todos hemos naturalizado que el nunca más, creo que ya conforma, ya es parte casi de la genética de las nuevas generaciones, ¿no? En términos de su vivencialidad social y demás. Pero hay que cuidar la democracia. Y esto nos lleva al principio de lo que ustedes manifestaban del clima que se vive hoy en Argentina. Y entonces quienes tenemos alguna experiencia, quienes hemos visto esta película en sus distintas versiones, algunas del horror, como esto de la dictadura, de la época de la dictadura militar, pero también en distintos momentos, desde el año 83 a la fecha, en el desarrollo de la democracia, de la convivencia democrática, hay que ser muy cuidadosos. Por eso siempre el tema es, bueno, cuando por ejemplo nosotros hablamos de la grieta, que la grieta no es sinónimo de que no existe un oficialismo y una oposición. El oficialismo tiene que existir y la oposición debe ejercer absolutamente su rol. Ese es el fundamento del funcionamiento de las instituciones democráticas. Ahora, eso y la grieta son dos cosas distintas. La grieta es cuando las cosas se exacerban en tal medida que basta que vos me digas tal cosa para que yo reaccione, no por estar en contra de lo que vos decís, sino fundamentalmente porque proviene de vos. Y al revés, si yo digo algo, tu reacción es exacta. Esa lógica de amigo-enemigo es absolutamente contraria al funcionamiento democrático. Es totalitaria, además. Y los totalitarismos llevan a eso, a esas situaciones donde empiezan a sumarse componentes del deterioro económico, social, de credibilidad en las instituciones y demás, y eso tiene, digamos, o puede llegar a tener, como en otras épocas, derivaciones que no serán las de una dictadura militar, porque hoy ya no hay condiciones en Argentina, y yo diría que casi en ningún lugar de América Latina, como para que esto ocurra. Pero puede ocurrir que se deteriore y se siga deteriorando un tejido social, una estructura de convivencia entre los argentinos si no tomamos debida nota de estas cuestiones. Carlos, quiero agradecerte muchísimo la presencia aquí en los estudios de la radio, que nos has permitido debatir sobre tantos temas, y la invitación, claro, que está abierta para que volvamos a seguir hablando de la realidad social, política de la Argentina en otras oportunidades. Muchísimas gracias. No, gracias a ambos, me he sentido muy cómodo, así que muchas gracias por invitarme. 10 minutitos han pasado de las 10 de la mañana, hacemos música, pausa, ya está Jericles en los estudios de la radio en un ratito nada más.